Buenas tardes, nosotros somos Alexandra Suárez, Andrea Giraldo y Fabián Calderón. Nosotros realizamos entrevistas a farmacéuticas, paramédicos y un enfermero, y los problemas que vimos que estos tenían en común era que no realizaban una planeación adecuada de los insumos y medicamentos que se requerían para todas las operaciones y procedimientos que se realizaban en las diferentes clínicas. Lo que pasa es que las personas están actuando simplemente como por el momento. Entonces, si se presenta alguna necesidad, ahí es donde van a buscar a ver si disponen de las cosas, y si no lo tienen, entonces ya pasan a encargar a los proveedores, y esto hace que sus procesos se atrasen. Bueno, pues lo que se genera principalmente son problemas de desabastecimiento en los inventarios, porque pues están ubicados básicamente en mover y guardar. O sea, aunque hay algunos establecimientos de los que entrevistamos que sí tienen una planeación, esta planeación falla, es decir, que pues no está bien hecha. Mientras que en la mayoría de las personas entrevistadas encontramos que no tienen sino una logística de mover y guardar. Entonces allí también se puede ver que no hay una integración de las áreas, y pues no hay conocimientos ni métodos o procedimientos para hacer pues una planeación adecuada. Entonces pues el inventario va a tener desabastecimiento, y pues de ahí ya se pueden generar errores, como que pues errores de entrega o de problemas de salud. Listo, bueno, mirando el enfoque de las entrevistas, lo que quisimos dar es, por ejemplo, nosotros quisimos entrevistar a una persona farmacéutica. Él tiene una droguería, por decirlo de alguna manera, es droguería de barrio. Quisimos ver cómo le daba manejo a los inventarios, cómo así permitía faltantes o no, y lo que encontramos fue que en una respuesta, cuando le preguntamos que cada cuánto pedía y cómo se da cuenta que necesitaba pedir, él simplemente nos decía que si la droguería la veía vacía, entonces él hacía el inventario. Pero pues vemos que al compararlo con otra entrevista de una farmacia, de un hospital directamente, vemos que el manejo es totalmente diferente. Hay una planeación ya determinada por los inventarios, se sabe qué es lo que más se consume, qué es lo que no pueden permitir faltantes, pero pues en cambio esta otra persona no. Él me contaba que muchas veces iban las personas a por un Doles, algo que es tan básico, y simplemente él no tenía. Entonces podemos ver gran diferencia, pero más sin embargo lo que podemos concluir en general es que todas están en una logística mover guardar. Otro problema que surge es, por ejemplo, en la entrevista del paramédico, él dice que él hace una revisión cada que llega, y ahí se da cuenta si de verdad está lo que él necesita para cubrir su turno, pero que muchas veces ocurre que el compañero que tuvo el turno anterior no reporta cuando algo se le ha acabado. Entonces él tiene que empezar a trabajar sin algunos de sus insumos, porque estos dependen, o sea, el tiempo de entrega para él se parte en dos, que tienen un lead time largo y un lead time corto. El largo es para las máquinas y las herramientas que él utiliza, porque a veces tiene que irse a mantenimiento, y entonces ya pues no va a ser de manera inmediata que las tenga a su disposición. Y entonces esto ya empieza a depender del lead time de la persona que se encarga de hacer estos arreglos a las máquinas. Y el lead time corto son los productos con mucha rotación, que estos por lo regular sí se tiene disponibilidad en el momento que se necesitan, pero se retrasarían los procesos porque tiene que ir a conseguirlos, ya que no los tiene disponibles en el sitio que los necesita en el momento que él llega. Bueno, ya viendo estos problemas, entonces podemos concluir que hay unos errores que se pueden presentar con base a los problemas de desabastecimiento y pues de procedimientos no estandarizados. Entonces pues uno de los problemas es que digamos, en algunas de las entrevistas encontramos que se habían dado errores de entrega de los medicamentos, es decir, que cuando las personas iban con sus fórmulas pues dadas por los médicos, algunas veces, digamos, si se acaba un producto que pues está especificado
en las fórmulas que entregó el médico a la persona. Entonces lo que hacen algunos de estos farmacéuticos es como dar un medicamento, digamos que no, o sea, que no sea el mismo que está en la fórmula, pero pues que tiene el mismo efecto. Sin embargo, algunas veces no se pregunta si la persona es alérgica a alguno de ellos o si pues no son las cantidades, no tienen las mismas concentraciones. Entonces esto puede generar problemas de salud, que es pues un riesgo muy grave. También pues digamos si no se tiene en cuenta las alergias de las personas y simplemente se trata este problema así como sin ninguna relevancia, esto puede generar que algunas veces que se hayan encontrado pues perjudicada pueda instaurar demandas o tengan que pagar indemnizaciones o multas y pues finalmente puede llevar al cierre del establecimiento. Vemos que la relación entre el área de compras y las personas de la planeación es supremamente importante, porque de esta manera se va a garantizar que se pueda tener disponibilidad por completo antes de realizar cualquier tipo de procedimiento y no llegar a algún caso fatal como fue el caso que nunca llegó, que concluyó en la muerte de una persona por no tener disponibilidad de un medicamento en la bodega. Entonces esto, si hubiera existido una buena comunicación entre el área de compras y las personas que son encargadas de la planeación, no hubiera ocurrido y se hubiera salvado una vida. Complementando lo que dijo Mario anterior, vemos, o sea, por ejemplo, yo hice una entrevista a una droguería de barrio y me tomé la molestia de quedarme ahí medio día mirando como el comportamiento que tenían pues las personas en el momento de ir a comprar medicamentos, y me encontré algo, o sea, muy curioso, que una persona no va por una droga específica, sino que va y le dice al farmacéutico: tengo dolor de cabeza, ¿qué puedo tomar? Simplemente el farmacéutico llega, la receta y no sé, de pronto le da un dolo, una acetaminofén, pero en ningún momento le he preguntado: ¿usted es alérgica a algún medicamento? ¿Tiene algunas repercusiones? Entonces veíamos que es o sea, a mi concepto y el de mis compañeras creemos que es un problema muy grande, porque si la persona llega a ser alérgica a algo, le llega a pasar algo, o sea, la demanda contra la persona que se lo vendió sería grandísima. Además que un farmacéutico no es la persona indicada para decirte qué debes tomar. Él tiene conocimiento de los medicamentos y qué producen, qué tienen, pero no tiene conocimiento de tu organismo. Entonces no es adecuado ir donde un farmacéutico y hacer lo que él te recomiende. Bueno, en cuanto a los inventarios, un problema que se ve allí es que ellos ni siquiera cuentan con un sistema que les indique cuánto se han consumido y cuándo deben pedir. Entonces, por esta razón ellos pues no tienen una planeación adecuada. Algunos como que, bueno, yo tengo más o sea, lo hacen de una manera muy empírica, como que este es el que más se vende, el que tiene más rotación de alimentario, entonces este lo debo pedir cada tanto o cuando ya se está acabando, pero realmente sí sería necesario la implementación de algún sistema que vaya contando lo que he consumido y cuándo debo pues reabastecerme. Pero también existen otros casos como el de la niña de la clínica de Colombia, en el que, o sea, se hace también como de manera empírica esa planeación, pero no dejan que se presenten como los faltantes. Entonces, cada que se llega a la mitad de la orden que se pidió inicialmente, se vuelve a ordenar para completar ese pedido, para así garantizar pues que se tenga la disponibilidad necesaria cuando se necesite. Ok. Creemos que las farmacias de los hospitales directamente, ellos deberían de pasar de una logística de mover, guardar a planear, comprar, ya que muchas personas lo que hacen es que van a su cita normalmente, les recetan sus medicamentos y las personas bajan a la farmacia y lo que hacen es adquirir sus medicamentos, lo que lo necesitan ya, pero muchas veces, como me ha pasado a mí también, que voy por mis medicamentos y simplemente no hay, me mandan a otra sede de la entidad a que me los entreguen y vaya sorpresa que uno vaya y le dicen que no es,
que lo tiene que entregar directamente, entonces lo hacen perder mucho tiempo a uno, y esto es falla de que no hay una planeación. Y como se ve, ya se estaría afectando también el servicio al cliente, que es un factor muy importante en cualquier organización. Bueno, pues una de las formas de solucionar el problema de desabastecimiento, como ya vimos, es pues teniendo una planeación. Otro problema que es el de procedimientos no estandarizados, pues es algo que pues hemos visto que casi en ninguna de los puntos que pues de las personas que entrevistamos se están dando. Es decir, o sea, esto es un problema muy grave porque si estamos tratando, como sabemos, con personas que van a tratar sus problemas de salud, pues entonces no tener procedimientos estandarizados lo que va a causar es pues un daño más grave a la salud si no se trata correctamente de esto. Entonces, por lo menos, pues lo que nos decía Fabián, digamos, si no tenemos estandarizado que la persona apenas salga de su cita y pues digamos si la EPS cubre los medicamentos que debe tomarse, entonces va a la farmacia a conseguirlos y no estemos estandarizados, digamos, cuánto tiempo se demora la persona en salir de la cita e ir a reclamar sus medicamentos. Entonces, o sea, si no tenemos ese lead time claro, digamos, entonces tampoco vamos a tener una planeación adecuada. Además de esto, si contaran con una planeación, es supremamente... O sea, se estarían ahorrando una cantidad de gastos en todos sus procedimientos, porque no tendrían que pagar lo del transporte de los medicamentos, que influye que se tienen que pedir a última hora y que se necesitan de manera inmediata. Todo esto genera una mayor cantidad de gastos para cada una de las organizaciones que están aquí. Y aparte, o sea, también se verían afectados gastos de papeleo. Por ejemplo, el caso que contaba ahora, si yo voy a otra entidad, así sea o sea, voy a otra sede, qué pena, otra sede de la misma entidad, se van a gastar papeleo en qué medicamento se gastó de acá, de un paciente que era de esta sede. Bueno, entonces se tendrían que hacer papeleo, más que todo que no hay algún programa que integre todo, pues las sedes del hospital. Entonces vemos que la planeación, como seguimos, o sea, le damos la planeación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviéramos el número de pacientes al día, qué medicamentos consumieron esos pacientes, que de hecho en una entidad, cuando uno va a una consulta general, siempre le mandan casi los mismos medicamentos a todas las personas. Entonces necesitar eso, como que cuánto por ejemplo de dobles se le mandó a tal persona, a la otra, cuánto se consumió en el día. Entonces tener como esa planeación para nunca permitir faltantes y que las personas queden insatisfechas. También esto puede llevar a costos de perder el cliente, porque muchas veces una persona se aburre porque nunca encuentra la droga y simplemente sale y se va para otra entidad. Bueno, pues ya en el caso de las droguerías y de las farmacias, pues ya es como un poquito más difícil ver porque las personas no llegan siempre con la misma fórmula. Entonces, pues allí ya sí tocaría como tener algún promedio, un sistema de inventario que me calcule o sea, cuáles son los productos que yo tengo que tienen una mayor rotación, y estos tener como vigilándolos constantemente, como tener una revisión pues constante, mientras que pues los otros sí ya pues puede ser un poco más flexibles, aunque sin embargo hay que tener en cuenta que, como digamos, los productos que no son tan de uso común, de pronto son un poco más pues más relevantes, porque son, digamos, enfermedades distintas, donde la persona si va a una farmacia simplemente porque, digamos, no tiene tiempo de ir a un médico a que le recete los medicamentos y los pueda conseguir, sino que entonces va con su fórmula que le haya dado el médico anteriormente, y entonces pues es un medicamento pues que digamos que no tiene mucha rotación, pero que igual es importante. Entonces también eso deberían tener como una vigilancia, una planeación. Pues también en los procedimientos no estandarizados, digamos,
pues en una farmacia, no tener como como digamos, en la parte de compras, no tener estandarizado cómo se va a pedir, porque digamos, los medicamentos generalmente nos llegan pues apenas se hace el pedido. Entonces no tener en cuenta, digamos, el lead time pues de los proveedores, no tener esto como en cuenta, lo que hace es que pues tanto como perder la persona, o sea, que ya no vaya a querer ir a la farmacia porque cada vez que va no encuentra su medicamento, como pues perder, tener altos costos por pérdidas de ventas. Que muchísimas gracias.